Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar de forma pues muy somera la obra de ese gran creador de historietas que fue Gaby Arnao, Gaby. Gaby, o Gaby Arnao, o Arnao, como firmado también a veces, es, en mi opinión, uno de los mejores historietistas que ha dado este país. Es un dibujante y un creador de historietas absolutamente fabuloso, con una serie de elementos que ahora comentaré por encima, pero que tiene una dificultad muy grande, que su material es prácticamente localizable. Yo he recopilado casi todo lo que hay de él, no todo, pero bastante, pero me ha costado años y años de ir recopilando. Y en algún momento comentaré porque algún amigo me ha ayudado con material digitalizado. Porque, aparte de un libro que se publicó, que era una recopilación de parte de una obra publicada en unas revistas, solo publicó en revistas. En España hablo, ¿eh? Y esas revistas pues son prácticamente inencontrables. Empieza en 1943 y termina pues en mediados de los 80. Termina en la Escuela Bruguera, a la que dedicaremos una serie de vídeos a los distintos autores y personajes, en el cual se puede incluir esto que vamos a hacer hoy. En cualquier caso, es un material de primerísimo orden, que yo no sé por qué está tan abandonado. Bueno, decir de Gaby Arnao, que Gaby Arnao nació en Madrid en 1922, desde muy jovencito se sintió apasionado por la historieta, por las publicaciones que había entonces, y bueno, empieza a publicar, empieza a dibujar con carácter profesional en 1943, pero no termina de encontrar. Sí, iba publicando bastante. Ahora veremos un poco por orden cronológico algunas de las cosas que fue sacando y algunos de sus más célebres personajes, pero no le dejaban vivir. Entonces se tuvo que marchar a Francia. Tuvo que emigrar a Francia, donde desarrolló gran parte de su obra posterior, que aquí la conocimos traducida de los franceses en las revistas de Bruguera. Pero esto vamos a pasar pues a continuación. En principio también otra aclaración, habida cuenta de los materiales. Yo tengo algunos en papel, que algunos mostraré, pero la mayoría no están en hemerotecas, en sitios, en bibliotecas, y entonces pues iremos mostrando por aquí. Aparecerán páginas distintas relativas a lo que hablo. Bien, su primer dibujo es de 1937, él tenía 14 años, y además viene firmado como Gabriel Arnao, 14 años. Es una historieta de una página en blanco y negro, que se llama Haz bien, puntos suspensivos, aparecida en la revista Pionerín, número 1, 15 de septiembre de 1937. Es decir, tenía 14 años, no había cumplido 15, y aparece esta historieta allí. Además en la portada, me parece recordar. Es un dibujante pues precoz, que bueno, que le gusta. Y ya digo, en 1943 es donde él empieza a publicar. En principio en una revista llamada Centurias, en su número 2 y 3, en el número 2 aparece una página en blanco y negro, una historieta, y en el número 3 es una página doble en color, donde hay distintos chistes debidos al propio Gaby. Pero ese año, bueno, entre 1942 y 1943, Leyendas infantiles, que bueno, que también contribuye con viñetas, pero no es demasiado importante. Pero en 1943, entre febrero, donde empieza en Maravillas, y en abril, que es cuando empiezan Flechas y Pelayos, es donde inicia su carrera con sus grandes personajes. En Maravillas, en el número 180, del 18 de febrero de 1943, publica una historia de una página. Es una revista de formato pequeño, apaisado, sin personajes. Entonces va publicando historietas de autoconclusiva, independiente, hasta el número 247, del 1 de junio de 1944, donde aparece Los inventos del doctor Pantopón. Estos nombres con P ya veremos que son recurrentes. El invento consiste en que viene un señor llamado Conejo, que tiene la nariz un poco larga y quiere que se la haga más corta. Lo somete al invento y la nariz se le hace como un pinocho, se le hace una nariz como de 1 metro o 1,5 metros. Segunda historia, el número siguiente, el señor Conejo y el doctor Pantopón,
Y a partir de la tercera ya es El Señor Conejo, las aventuras del Señor Conejo, protagonizadas por este individuo de la nariz larga. Que esto estuvo hasta el número 466, 29 de julio de 1948. Quiere decirse que pues durante 4 años prácticamente estuvo incluido almanaque compartido con Flechas y Pelayo, que es una aventura donde intervienen El Señor Conejo y el que hablaré después, el que hablaré a continuación. Bien, en esta misma revista Maravilla aparecen unos cuentos de Carmina, Mari Carmen Valle Helado, como firma otros cuentos, que son pues cuentos que llevan ilustraciones de Gaby en color, también viñetas sueltas, historias de una página. Bueno, y en los últimos números, entre el 596 y 613, hace 4 historias de 4 páginas de Linda y Pedrito, que son 2 niños que les suceden cosas en el bosque. Estas son unas historias, el Señor Conejo son historias de ciudad, no lo he comentado, de un señor que va a la ciudad, le pasan cosas en el médico, en la calle, no sé qué, no sé cuánto. Siempre con la nariz, que a veces la nariz sirve para, por ejemplo, a un niño se le pierde un aro de estos que iba con un palito, años 40, pues lo coge con la nariz y lo va guiando con la nariz. En fin, era una historia absurda que ya nos sientan la clave de lo que será después. Son historias con un dibujo muy esquemático, pero muy efectivo. Es un dibujo que transmite muchísimo, que enseguida capta la atención del espectador. Y de historias que nada tienen que ver con el realismo ni con una lógica normal. Después, en algunos de sus personajes posteriores, habrá unos textos muy grandes, sobre todo cuando publican Pulgarcito. A lo mejor aparece el dibujito y toda la viñeta así, el dibujito aquí, todo lo demás es texto. Porque él quería decir muchas cosas, entonces si solo le daban una página tenía que resumir mucho la acción gráfica del dibujo, pero el grafismo de Gaby es maravilloso. Es de una inmediatez absoluta, pero además que es muy eficaz, muy geométrico, mucho círculo, mucha línea recta. Ahora lo veremos después, en algunos casos. Bien. Decía, Linda y Pedrito, pues Linda y Pedrito son historias de bosque tipo Hansel y Gretel, que se enfrentan con un oso, con una bruja, tal igual, en color. Y después, en esta misma revista, en Maravilla, publicó de un tal Juan de Diego 4 historias de un gato llamado Morrongo, que eran cuentos como estos de la Carmina, pues eran cuentos y donde iban unas viñetas. Y toda la imagen visual del gato Morrongo es de Gaby Arnao. En abril de 1943, sin dejar de hacer, a la vez que está haciendo todo esto que estamos comentando, y otras cosas que vendrán después, crea el que es quizás su mejor personaje y desde luego el más conocido. El dúo de personajes, mejor dicho, Sherlock López y Guacho de Leche. En Flecha y Pelayo aparece una media página, van apareciendo historias de media página, de una página en color, en blanco y negro, incluso aparecen en tiras, pero empieza a cobrar protagonismo porque son casos absurdos, son casos muy divertidos, pero con un Sherlock Holmes vestido con su traje, con su indumentaria tal, y Guacho de Leche, que es un hombre bajito, calvo, con un hongo, que va con él, y le pasan cosas. Tiene unos enemigos, tal igual. Entonces, en Flecha y Pelayo, desde 1943 hasta el 6 de julio de 1949, va introduciendo a nuestro admiradísimo Sherlock López y Guacho de Leche, incluidos los almanaques desde 1944 y tal. Hay una historia en 2 entregas, que es el asunto René Manos Limpias, que va en 2 números, en el número del 27 de febrero y el 12 de marzo. Después tenemos Gángster en el planeta Pa, que esto se publicó entre el 10 de junio y el 10 de julio de 1946, y las tres últimas, que fueron de las últimas, de hecho la final, cuando termina la publicación de Flecha y Pelayo, como las conocemos, son 3 historias largas, pero que iban en un número, largas de 5, 6, 10 páginas. Una es en 1949, siempre, el 30 de enero, La banda de los estranguladorcitos, el 20 de marzo, Vampiros y bombas atómicas, 1949, y ya empezaban a colear por allí, y el que cierra la publicación, el 6 de julio, el muerto que asesinaba los jueves. En 1949 y en el almanaque de 1950 retomó el personaje con algunas historias de Flecha y Pelayo y con otras nuevas en la revista Clarín de España, no de la Argentina, que hay un periódico muy conocido allí. Pero bueno, esto no tuvo mucha continuidad hasta que se va a Francia. Y desde Francia, algunos publicándolo en Francia y otros directamente para el mercado español, publica entre 1971 y 73 en la revista Trinca,
Publica una serie de Sherlock Holmes donde aparece Infiniman, que es su enemigo endémico, sus socias, y a partir de 1975 en Bruguera, en Mortadelo, en Mortadelo especial, en Mortadelo gigante, en los Mortadelos normales, semanales, en Sacarino y en Super Sacarino, en Super DDT, y bueno, y ha tenido una cierta continuidad durante todo ese tiempo. Y en la época final, en Espolique y en Sunday, publica algunas historias también de Sherlock López, a las que llegaremos al final. Bien. Como vemos, aparte de Sherlock López, en Flecha y Pelayo, hacía de estos de una página, o de estas que en una página que dibujaban chistes 3 o 4 autores, pues siempre estaba por allí, siempre había viñetas suyas. Era un autor que de una fertilidad absolutamente asombrosa. Bien, en 1944 hasta 1948, la revista Cucú, que yo no conozco, he intentado indagar, he visto portada de un semanario humorístico de Madrid, pero no he conseguido ver el material. En 1945, la revista Zas, aparece El pequeño profesor Pip y su ayudante Freddy, desde el número 1 hasta el número 16, que es un profesor y el ayudante es como una gota. Al principio es como un círculo, como una bola, pero después se va estilizando y va siendo una gota. Estará saliendo por aquí. Y también ilustra cuentos. En 1945, en El Monigote Azul, una colección de cuentos apaisados cortitos, unas revistitas muy chiquititas, publica El colchón volador, donde hay un chico y su tía que se montan en un colchón y empiezan a volar y van con personajes mitológicos. Van con Vulcano, con los cíclopes, con tal y cual. En blanco y negro, una historieta pues muy interesante, larga. Y llegamos a la revista Chicos, donde en su número 432 aparece Rack Tigre, que es un boxeador que a partir del número 433 se erigirá en el otro personaje esencial, que es Jim Erizo. Jim Erizo y su papá. Jim Erizo que evolucionará y resultará al final tener otros nombres, como veremos. Jim Erizo protagoniza, y su papá, insisto, su padre y su tío, porque tanto el Jim Erizo como el padre y él, tenía un tío que era idéntico a él, eran gemelos. Iban vestidos igual, con una chistera torcida, con una gafita, muy delgado. Bueno, ahora veremos algunos de estos y veremos algunos. Entre los números 433 y 453 se publicó El manantial de la eterna juventud, una historia, cada número una página, en color, a todo color, esta historia. Entre el 454 y 475, El espanto pequeñito. Entre el 476 y 494, El cubil de las brujas guapísimas, y entre el 495 y el 514, En los dominios del pasado. Además de algunas historias cortas, en algún número independiente, y los almanaques de 1948 y 1949. Pues bien, este es el material, parte de este material, es el recogido en El cubil de las brujas guapísimas, esta edición, que es del año, lo que pasa es que aquí está en blanco y negro, que es del año 1977, viene El cubil de las brujas guapísimas en blanco y negro, y después viene otra que es La isla del espanto pequeñito, que es la otra, El espanto pequeñito, pero es la misma, también en blanco y negro. Y aquí tenemos a los personajes, Jim Erizo, que es este de estos pelos, y el padre y el tío, que son indistinguibles, son estos dos de aquí. Esto no se puede saber quién es uno y quién es el otro. Estos personajes, como digo, tendrán una evolución que ahora veremos. Pero bueno, pasamos a otras publicaciones, porque dentro de la revista Chicos, en su número 518 y hasta el 556, aparecen la historia de Cleopatra Paz y su señora. Cleopatra Paz, que era una señora muy autoritaria, y siempre le tenía amargado, y también ya aquí con mucho texto. Y en la misma revista Chico, entre el 513 y 546, se publican una historieta dibujada por Gaby, me imagino que los guiones lo haría él, de Pototo y Boliche. Pototo y Boliche eran dos personajes de radio. Eran unos personajes de radio que hacían unos actores correspondientes que les pasaban aventuras, les pasaban cosas. Como la radio era tan importante y estaba en todas las casas y todo el mundo los conocía, pues igual que hicieron con Tipi Top, que José Luis Moro hizo también en viñetas historietas de Tipi Top, que luego Tip sería Tipi Col, sería el Tip, y Top era Joaquín Portillo, el otro. Pues hacían historias de carácter medieval de Tipi Top. Y Gaby hacía Pototo y Boliche, que uno era alto, con un bigote, el otro bajito, siempre con unos chalecos verdes, y que eran historias al principio de la primera página de la revista,
Aquí ya era una revista de formato más normal. Y hacia el final, la página 12 por lo general, otra media página que clausuraba la historieta que se había iniciado en la portada. Ya con el tiempo avanzando, pues se hicieron en color y en color. Avanzando el tiempo ya se hacían en una página nada más y en blanco y negro. También almanaque chicos de 1949 y 1950, Pototo y Boliche. Bien, 1949, que ya es cuando ha terminado Flecha y Pelayo y este periplo de tal, la revista Clarín, donde se retoma el Sherlock Holmes que hemos comentado antes. Pero también es que lo tengo aquí invertido el orden. En 1947 es su primera colaboración con Bruguera, con los Purgarcitos, segunda etapa, o sea, quinta etapa. Hay 6 épocas, o 7, 8, la última es la octava, la más extensa la sexta, del tiempo que hemos conocido nosotros, pero la anterior justamente la quinta, entre los números 37 a 47, 33 a 47 creo, perdón, hace varios personajes de los que algunos solo hace una historia, de otros hace 3 o 4, de otros están Teobaldo Teodorito, que era media página, que después era el antecedente de otro que conoceremos después. Estaba Emeterio Renacuajo y su pingüino Espantajo, que esto era toda página y era una historia de un niño con un pingüino, como vemos, una lógica tremenda. Después teníamos Sisibuto García, el hombre rayo, que era una especie de superhéroe al que todo le salía mal. Mr. Bap y su ayudante Po, pues un científico y su ayudante Po. Esto es lo que aparecen en los Pulgarcitos. Bien, vamos a Clarín y pasamos a 1950 a la revista Trampolín, donde aparece don Ataulfo Clorato y su sobrino Renato, que vienen a ser la continuación de Teobaldo Teodorito, un poco. El don Ataulfo Clorato es prácticamente igual. En la primera época de Trampolín, la revista Trampolín, desde el 1 al 53, aparecen Ataulfo Clorato y su sobrino Renato. Y en la segunda época aparecen otros personajes, aparte de ellos. Aparece, por ejemplo, también la historia Mr. Fun y el poder oculto, que son 10 páginas, que conoceremos en otra versión después. Aparecen personajes como Mateo Pi. Pasamos a 1958, Balalín, donde en el número 51, a partir del número 51, se recupera el personaje de Jimerizo, con historias cortas e historias más extensas, sin llegar a la extensión de estas que conocimos antes, de la revista de chicos, pero sí de 10 páginas, de 15 páginas, que normalmente venían seguidas. Y también aparece otro personaje que es el Archibaldo, el intrépido señor, que eran media página, que era un individuo con un salacot y con una escopeta, bueno, pues que iba por allí que le pasaban cosas. Bien, en 1962, en una publicación llamada Lince, incluye páginas y chistes en los almanaques. En Máscara Roja, 1963, donde aparece otra vez Ataulfo Clorato, aparece Mateo Pi y aparece Ojo de Castor. Ojo de Castor es un niño indio. Son los dibujos que menos parecen de Gaby, que son más extraños. Estos son los de Gaby clásicos, estas cosas. Este Ojo de Castor se distancia un tanto de esto. Son unos dibujos más redondos, más naturalistas. Bueno, entonces empieza a hacer ya está en Francia y empieza a publicar allí. Y en medio porque los personajes que hace allí son Sherlock López y Walso de Leche, que siguen, y el que seguirá la evolución de Jimerizo. Jimerizo y su papá, en la revista Duguarín, aquí me he traído un número, tengo más, pero es que están muy hechos polvo, entonces tampoco es cuestión de baquetearlos mucho, donde encontramos un Jimerizo distinto, con un pelo. En la primera historia sí se parece un poco más, pero en este no, con el pelo así el Jimerizo, y el padre aparece con un bigotito y calvo, ya no es el señor aquel, no es este que vimos antes, no es esto de aquí, sino que es otro personaje. Estas revistas son Jimerizo y el profesor Moll, que es su padre. Esto se publicó entre 1963 y 1965, este corresponde a julio de 1964, donde se publicaron 13 historias, pues eso, de unas cuantas páginas serán. No todos los números, va en números alternos, pero aquí la gracia es que Jimerizo y su papá pasan a ser Jimerizo y el profesor Moll, que después serán Pelo Duro y su papá, y en las revistas Bruguera, Galopo y Vendaval, a los que ahora también comentaremos alguna cosilla. Galopo y Vendaval
están directamente traducidos de las publicaciones francesas, que estas sí se publicaban en un formato como el Don Mickey, de estos pequeñitos, y se publicaban como libros, o sea, iban en revistas donde iban acompañados de otros personajes, por ejemplo, Pif, que era una muy conocida, que el propio Arnaud llegó a dibujar a Pif, o Daniel el Travieso, Daniel de Menage, que también en España tuvo traducción, y se incluían pues historias de Sherlock López y Guacho de Leche e historias de Galopo y Vendaval, o Pelodoro y su papá, o como se quiera. Moll aparece en la versión en francés, no recuerdo exactamente el título, pero sé que aparece Moll. Y a partir de 1975 se empiezan a publicar en Bruguera, en las revistas como con el título de Galopo y Vendaval. Son historias de científicos, son historias de carácter sobrenatural. En estas de Duguarín, pues vemos desde sirenas homéricas hasta robos de cohetes que van a ir a Marte. Esta es una historia que roban un cohete. Y personajes fantásticos como monstruos, como dinosaurios y cosas fantasmas y cosas de estas. Siempre se enfrentan. Así como Sherlock López tiene el Sherlock López, Guacho de Leche, la chica rubia muy mona, una de cuyas últimas historias está protagonizada por ella, La Celda. Ahora la mencionaré de pasada y la veremos por aquí. Y había el jefe, pero el jefe de la policía, que era con gafas negras y con bigote, pero después estaba en Finiman como el enemigo. En Galopo y Vendaval o Peloduro y su papá, no, son enemigos diversos. Y son siempre elementos extraídos de la fantasía. Puesto en Bruguera, publica en Mortadelo Especial, en Zipizape Extra, en los almanaques de Zipizape y en Super Zipizape. Es donde aparecen Galopo y Vendaval. Pero con otro título, aparecen en estas revistas que tengo aquí, que estas sí las compré. Aparecen por un lado en la revista Peloduro y su papá, que nada más que existieron estos dos números. Este es el número 1, 2 aventuras completas, La Puerta Diabólica tal, y El autobús embrujado. Y aquí salen, o sea, esta del vampiro sale en este número, y esta de los cangrejos gigantes sale en otro que ahora veremos. Peloduro y su papá nada más que tuvo estos dos números, pero hubo otra revista, que ahora veremos el número 2, en el número 1 no aparece ni el número 5, lo tengo escaneado. Pero tengo el 3, el 4 y el 6. Y en este número 2, esto es una parodia de Orzo Way, donde vamos a ver si hay historia de este o no. Me parece que no. No. En esta revista, que se llama Puchete, que aparece aquí abajo, porque como verá, la distinción es mínima. De hecho, en estas publicaciones se iban pasando los títulos y iban conteniendo la misma historia. Hay el número 3, con Pelodoro y su papá. Aquí los tenemos, que son Galopo y Vendaval en toda regla. Número 4 de Puchete, misma historia, o sea, Pelodoro y su papá. Cada número trae la historia, básicamente es una historia larga, o dos, pero de los mismos personajes. El número 5, que viene una ilustración de un robot amarillo, pero ese lo tengo escaneado. Y el número 6, En busca del Quinquisaurio, que es esta, que no tiene nada que ver con este fantasma. El Quinquisaurio es un... mira, es este de aquí, como el monstruo del lago Ness. Y esta es la evolución posterior de este Galopo y Vendaval de forma simultánea a Bruguera, porque estos son del año 1976, 77 y tal. ¿Y qué ocurre? Pues que sus últimos trabajos los auspician dos revistas fundamentales. En Sunday aparecen dos historias en dos números distintos, en el 2 y el 4. Aparecen la respuesta, que ahora la veremos reproducida en otro sitio, y aparece La Celda. La Celda, que es esta que yo referí antes, que vamos a ver por aquí, donde casi no hay palabras, es la chica esta que va con Sherlock López, que está en una celda y hay una mosca. Y bum, 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 y resulta que es una metáfora sobre la dictadura y sobre la censura, que de momento, pum, que se abre la puerta, ella sale y se encuentra afuera a Sherlock López y Guacho de Leche, a Asterix y Obelix, a Mortadelo, a Lucky Luke. Se encuentra un montón de personajes de cómic allí porque celebra la llegada de la libertad. Es quizás su única historieta de corte político, de corte ideológico, porque él era una persona pues progresista. Pero la revista donde de forma continuada empieza a publicar es en Espolique. Espolique era una revista, un periódico, el norte de Asturias. Mira, aquí tengo escaneado. Ay, no lo he dicho antes, pero lo voy a decir ahora. Para Sherlock López y Guacho de Leche
y sobre todo para Galopo y Vendaval, ha sido fundamental para que yo los pueda reunir. Aquí habéis visto unas muestras, pero hay más. Un amigo, Isi Bangal, del foro de la tía, un foro estupendo, Ojo de Pez, sobre cómics, y él me ha ayudado a completar porque él tiene mucho material, tiene mucho más material que yo de esto de revista Bruguera, y entre los dos pues completamos Chelo López y Guacho de Leche y Galopo y Vendaval en Bruguera. Estos otros no están todavía, estarán, pero bueno. Aquí tengo una copia, una fotocopia de una hoja del Espolique. Este es el número 22, suplemento juvenil del noroeste, Isaac del Rivero. Isaac del Rivero, aparte de ser un divulgador de cómics estupendo y un autor muy interesante, hizo una versión de la Argenta estupenda, pues creo esta revista donde dice, ¿ves? La respuesta, y es Guacho de Leche. Aquí lo tenemos. Guacho de Leche, donde son historias también de corte en su línea, fantástico. Pero esto se inicia, que esto lo hice, estas copias que tengo aquí del Espolique, se las debo todas, sin excepción, a la amabilidad del director y de los trabajadores de la Biblioteca Jovellanos de Gijón. Yo fui a Gijón con los niños, y estuvimos por allí, y ostras, qué biblioteca. Y me metí en la biblioteca y le pregunté al funcionario aquel, Manolo, bueno, Manolo, yo no sabía que se llama Manolo, lo supe después. Esto lo tenían ustedes aquí, me lo miró, sí, fue tan amable que me trajo un montón de tomos, que me trajo los primeros, porque están encuadernados los periódicos de todo, de cada día, cada año, son 2 tomos, grande así, grande, muy grande y muy pesado, lo tenía que traer en un carro, y yo allí mirando y encontré esta primera historia, y me hizo la fotocopia así en pequeño, pero como descubrí que había más, me puse en contacto con él, me dijo a quién tenía que dirigirme, al director, se lo solicité al director y me mandó esta maravilla con las copias de todas las historietas que aparecen en Espolique. Pero la primera es esta, La piel del terror. Esto es un experimento muy interesante. Esta historia, La piel del terror, aquí tengo esta fotocopia un poco, bueno, pero La piel del terror, por Gaby, Parras, Huéscar, Rivera y Arranz. Ahora veremos a qué nos referimos. Obtuvo el primer premio de guión, Muestra Internacional de Publicación Infantil y Juvenil, Gijón, 1975. El guión es de Gaby. El guión es todo de Gaby. Y él inicia y remata la historia. Entonces encontramos como una especie de rectángulo donde viene un señor a la tierra y habla de la piel del terror. ¿Y qué es la piel del terror? Pues una piel de plátano. Una piel de plátano que la pisan y empieza a provocar desastres. ¿Cuál es la particularidad de esta historia? Pues que, ya digo, la primera parte son una serie de entregas, la inicia Gaby y el número 2 lo hace Parras. Y con el guión de Gaby hace esta historia. Esta parte de la historia, que es de un asesinato, de un crimen. El número 3, Huéscar, aquí tenemos los dibujos. O sea, la historia va continuando, el contenido, pero el grafismo es muy distinto una de otra. Los personajes, veis, aquí tenemos el de la chistera, que ya lo hemos visto tropezando con la piel de plátano. Bien, aquí tenemos el cuarto, aquí tenemos a Rivera, con el dragón este fantástico, carácter más fantástico aquí, con Frankenstein. Había Frankenstein también. Sí, mira, aquí está Frankenstein. Esta la podemos pasar más parte. El señor de la chistera de siempre, con otro aspecto completamente distinto, pues lo hace otro dibujante. Arranz, que es el último que, mira, con una araña gigante aquí, enfrentándose, de carácter, ya digo, fantástico. Y al final concluye el propio Gaby, con un desenlace que no vamos a contar. Esta historia, digo, pues se prolonga a lo largo de tantos números, como 6 me parece recordar. Número 6. Los 6 primeros números de Espolique contienen esta historia. Hay un lapso de tiempo donde Gaby pues no colabora, pero a partir de esa respuesta de la que hemos enseñado antes de Guacho de Leche, incluye la respuesta Mr. Fulk, que ya la hemos visto antes, que era y el poder oculto, que lo publicó también en la revista Trampolín en 1950. Tenemos Comando Insólito, una historia de corte ecologista, donde una familia decide ayudar a salvar un bosque. Tenemos Golpepe era las primeras páginas de Espolique en sus últimos tiempos, que era un pintor que tiene un perro, pintor con melena, pintor de cuadros, con un perro. Un caso fatal, Sherlock López y Guacho de Leche, su última historia, su última de verdad. Y al final, en los últimos números, La Solución, con Carmona. La Solución, una historia de terrícola y extraterrestre, donde Carmona dibujaba a los extraterrestres. Son unas historias maravillosas, son unas historias estupendas todas, desde las primeras
viñetas particulares y de la historieta una página independiente que aparecieron en las revistas estas de chicos, en Flecha y Pelayo tal. Toda la evolución de este autor. En Francia es un autor valoradísimo, un autor que se publicaba con mucha repercusión, gustaba mucho, y en España el Sherlock López ha sido, yo creo que de los personajes de Bruguera, sin llegar a los Mortadelo y Filemón, porque también hay otras cosas detrás, pero es un personaje maravilloso, con una historia, son historias bastante extensas, adaptadas porque eran de formato pequeño a formato grande, a formato de TVO normal, como estas de aquí que hemos enseñado. Pero entre el Jim Erizo, Sherlock López, Galopo y Vendaval, o Pelo Duro y su padre, su papá, y todas estas cosas, el señor Conejo, a mí me parece un historietista maravilloso, con un ingenio fuera de serie, es un hombre muy, muy, muy divertido en su historia, unos grafismos estupendos, hay historias, ya he dicho, con muchísimo texto y otras que prácticamente la página es el dibujo, por ejemplo. Muy, muy versátil, siempre con unos dibujos que se asocian enseguida con el autor, pero dentro de eso los personajes pues tienen infinidad, tienen muchísimos. Todos los que hemos repasado y algunos que me he dejado, y los que no conozco de Cucú, que no sé de qué ir ahí, pero bueno. Pero siempre en clave de humor, siempre con toques surrealistas, con toques lógicos, con mucha geometría. Aquí también se puede percibir, mira, por ejemplo, la barba, o mira este señor, mira este vampiro, compuesto de triángulos, y mira la nariz, los dedos, los conos, o sea, la geometría es fundamental, y en Sherlock López igual, exactamente lo mismo. El Infinimán, que es como una L invertida, con una cabeza así y el cuerpo, como una alcayata. Pero de una eficacia los dibujos es que te entran por el ojo enseguida te interesan, enseguida te divierten, enseguida te meten en la historia, que son más complejas, porque así como el grafismo aparentemente, porque en realidad no lo es bastante simple, los fondos son muy, muy geométricos, tal, en la línea un poco de los que le antecedieron, de Miura, de Tono, sobre todo Tono, de gente así, de Kaito menos, pero yo creo que Tono influyó mucho a Gaby Arnao. Tono del que hablamos aquí a propósito de la otra generación del 27, pero que como historietista, como ilustrador, tuvo una carrera muy extensa. Y desde aquí, pues ya digo, esta historia que van evolucionando los personajes, cómo van cambiando las historias, cómo van desarrollándose, y ya es fabuloso. Y a mí, ya digo, a mí es de los autores míos de historietas favoritos de los españoles, junto a Raf, el de Sir Timoteo, el de Mirlo, el de Manolón, Doña Lío Portapartes, Doña Tecla Bisturín, Don Pelmazo, Flash el fotógrafo, etcétera, etcétera, un larguísimo etcétera, junto a Smith, el profesor Tragacanto, el doctor Cataplasma, Deliranta Rococó, en fin, tanto, perdón, Camelio Majareta, o Majaretez, Camelio Majareto ¿no? Camelio Majareto, la pandilla Cucu Flash, en fin, tantos personajes. Después, Han, el de Super López, a mí me parece un prodigio de autor también. Gosset, que a menudo es un gran olvidado, y a mí me parece uno de los dibujantes más geniales, junto con Gaby, porque es muy, muy sencillo, aparentemente. Son dibujos que no tienen un barroquismo. Por ejemplo, Raf es un dibujo extraordinario, con una elegancia, una categoría. Gosset, al igual que Gaby, son muy simples en apariencia, pero te están transmitiendo tanto. Gosset, ¿quién es? El de Facundo da la vuelta al mundo, el de Domingón, el de Don Carpeto Beto, el de Don Filón, y quizá el personaje más famoso suyo, el troglodita y sucesivas variantes. Los trogloditas, escrito de otra manera, Roquita, que era la niña prehistórica y tal y cual. Pero de eso ya hablaremos cuando nos ocupemos de la escuela de Bruguera, que hay muchos autores, muchos personajes inolvidables, maravillosos y fantásticos, y ya dedicaremos, como digo, en su momento su atención. Hoy hemos querido hablar de Gaby, hemos repasado de forma tan sucinta como no se puede hacer menos esta obra maravillosa, que tuve la suerte de contactar con su nieta, que fue muy amable de escribirme, me comentó que más adelante, porque claro, en la situación tampoco se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero que más adelante a ver si se va reivindicando y reeditando y publicando en condiciones la obra de este genio que fue Gaby Arnao. Pues nada más, espero que te haya recordado parte de la historia de Sherlock López, que es lo más conocido, o de Galopo y Vendaval. Si conoces más de estas cosas, estupendo, si no, pues sabes que existe, que es algo, que es un material de verdad fabuloso, y espero haberte interesado en este autor, que en mi opinión está bastante por descubrir. Con el agradecimiento siempre por la atención,
pues si te gusta le puedes dar al like, al me gusta, al iconito este del dedo para arriba. Si te interesan estos temas te puedes suscribir al canal, aconsejárselo a la gente que conozcas que también le pueda interesar. Y nosotros nos vemos en otro vídeo. Un saludo.